curricular tiene su origen en los procesos de formación e implementación de diversos métodos a lo largo de la historia, con el cual ha logrado lo que es actualmente. Ha sido analizada y reorganizada por diversos actores que han dado grandes aportaciones en aspectos educativos para que éste ayude apropiadamente en la creación de una nueva concepción más clara y profunda que ayude a enmarcar las características correctas de un currículum y su implementación. Si hablamos de la actividad curricular, también hablamos del currículum. Entonces, ¿qué es el currículum y cómo se desenvuelve en el campo educativo? Si bien es una de las nociones del campo educativo sobre el cual existe un amplio y contradictorio debate conceptual, un aspecto muy común es el señalamiento de que en el currículum se explica lo que se enseña y lo que se aprende mediante los contenidos, y cómo lograrlo mediante lo que son los métodos educativos, con la finalidad de que los alumnos alcancen ciertos propósitos educativos. Si bien, ¿qué es el currículum? El currículum es un plan de estudios o proyecto educativo general, el cual sirve como orientación a las actividades académicas de una institución educativa. Hace posible el proceso de aprendizaje del alumno y verifica que el plan de estudios se esté llevando a cabo de manera adecuada. Ahora bien, el origen del currículum, el Estado, la educación de masas y la escolarización. El currículum nació como una disciplina a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX en Estados Unidos. Si bien han sido varias personas a las cuales se le han dado la forma de este enfoque. Entre ellos se encuentra John Franklin Bowyer, a quien se le atribuye la autoría del primer trabajo sobre la actividad curricular con su libro El Currículum en 1918. La evolución de la actividad curricular. Joseph Schawab afirma que el campo del currículum estaba dominado por el pensamiento teórico técnico. Si bien el dominio en cuestión dependía de las teorías tomadas de la sociología, psicología, economía e incluso de la filosofía, que proporcionaron las bases para el desarrollo y poner en práctica el currículum en las escuelas. Se pensaba que bastaría con aplicar simplemente esas teorías como medios para el currículo y los proyectos educativos curricular en los alcances de los objetivos definidos y acordados. Desde este punto de vista, el trabajo de los educadores era técnico, poniendo en práctica las ideas y objetivos de los teóricos ubicados afuera de las escuelas y a menudo del sistema educativo. Por otro lado, el autor William Pinat, en los años 70, se cuestiona la obra de Tarlet desde un movimiento llamado reconceptualización del currículo, encabezada por el mismo autor. Más tarde, el mismo autor evoluciona y encabeza otros dos movimientos importantes, el cuales se generaron en el año 1980, teniendo el nombre de posreconceptualización y la internalización del currículo. Pinar y sus colaboradores parten de lo que son las premisas del currículum en el texto en el cual se analizan distintos enfoques, tanto históricos, políticos, fenomenológicos, genéricos y estéticos, entre otros, por lo cual no tiene una idea acabada y definida en el cual concibe al currículum como una comprensión compleja en el cual define como un concepto altamente simbólico.
Movimientos de reconceptualización y posreconceptualización iniciados por Pienaar han traído consigo nuevas formas de entender el currículo. En su autobiografía intelectual señalada, han hecho 7 aportes específicos al campo curricular. El primero es la conceptualización del currículum currere, el cual se denomina al curricular como un verbo. En segunda posición, la reconceptualización del estudio del currículum. En tercera, la inclusión de la teoría Kerr en el estudio del currículum. En la cuarta, la educación antirracial, la cual se está interesada por la tolerancia y la reconstrucción subjetiva a través del conocimiento académico. La reconceptualización del desarrollo curricular, el estudio del currículum como lugar y por último, la internalización de los estados de los estudios del currículum. El currículum más allá de una teoría de la reproducción. El maestro es el orientador, el cual tiene un control limitado y del mismo modo enmarca la importancia de la relación de la teoría con la práctica, al mismo tiempo que enmarca la relación con la educación y la sociedad. Si bien la práctica del currículum es un proceso de representación, información y transformación de la vida social en una comunidad, en esta práctica en la escuela y las experiencias curriculares deben de entenderse como un todo. El currículum en la educación. No es adecuado tener como visión en un profesor calificar el aprendizaje y el desempeño del joven, sino que se trata de que aprendan de sus errores y trabajen en ello para poder aprender. El estudiante adquiere retos que le da el docente y lo impulsa a aprender, en el cual adquiere una identidad hacia la profesión. Sin embargo, la actualización, experimentación y reflexión de sus aspectos que de día a día se modifican, en los cuales se tienen que adaptar el docente, dependiendo del entorno y que sus alumnos aprendan. Si bien el docente es considerado como el guía que ayuda a ordenar la información de un mundo cambiante para que tenga un mayor rendimiento sus alumnos. Si bien el currículum y la gestión escolar. La gestión curricular solo se puede ser abordada en el marco de la gestión educativa. Si bien su estudio se requiere de distintos marcos teóricos y metodológicos que den en cuenta la dinámica de la organización escolar y los aspectos administrativos, así como la estructura didáctica pedagógica, en el cual sustenta las propuestas educativas y las acciones de los actores involucrados. El papel del profesor y de los actores en los procesos de gestión en la concreción de un proyecto curricular. Todo modelo educativo y curricular prefigura en la cultura escolar y organizativa, en el cual pretende generar una serie de prácticas en los diferentes actores, los cuales son los directivos, profesores y alumnado. En eso entra la interacción con las experiencias, creencias y saberes instituidos en los actores y referidos a los proyectos curriculares. Si bien la gestión no solo puede ser abordada en el marco de gestión educativa de una institución, ya que ésta identifica las interacciones que se establecen entre la institucional y las prácticas de los diversos actores con una realidad cambiante. Si bien la gestión busca uniformar las prácticas docentes mediante los modelos teóricos, al igual que indagar sobre algunas formas alternativas de la reestructuración de los centros escolares y las políticas curriculares. Asimismo, plantea un desarrollo curricular basado en las escuelas que transformen una visión de descentralización administrativa.
Los profesores ante las innovaciones curriculares. Los modelos buscan innovar las estructuras curriculares y prácticas educativas. Entre ellas destacan el currículo flexible, la formación-aprendizaje por medio de competencias, la incorporación de tecnologías de la información y comunicación, mejor conocida como TIC. Los profesores aparecen como los responsables de concretar los modelos educativos innovadores dentro del aula. Esta gente tiene que contar con flexibilidad de tiempo y espacio, ya que no son claros los instrumentos o medios para lograrlo. El proceso de formación no puede dejarse al docente como sujeto aislado, ya que requiere la incorporidad de una comunidad del discurso crítico y la reproducción de las situaciones de las nuevas propuestas didácticas. Si bien los profesores son los especialistas en las materias o disciplinas en las cuales los estudiantes son los expertos en los curriculares. El papel que se le destina al docente en el proceso curricular es de la persona que aplica en el aula lo que se ha diseñado en los especialistas, por lo general en lo que son las prácticas educativas. Aportaciones en Latinoamérica. La teoría contemporánea del currículum de los Estados Unidos está estructurada por 3 momentos. La primera es la inauguración del campo y estabilización paradigmática del desarrollo curricular. El segundo momento es la reconceptualización del campo, desde el desarrollo del currículum hasta el estudio sobre el mismo y un campo académico interdisciplinario paradigma técnicamente organizado alrededor de la comprensión del currículum. Y por último, el más reciente, la internalización del campo. En los años 70 fue un momento cumbre para el positivismo y el estructuralismo de la teoría curricular en los Estados Unidos, dándose así la teoría política del currículum. El currículum oculto se refiere a los resultados involuntarios pero reales de la enseñanza. El currículum reprodujo la estratificación social, en donde la pedagogía crítica surge para enfrentar las teorías políticas del currículum. Se intensificó el interés por la cultura y particularmente por los medios de comunicación. Asimismo, surgió la multiculturalidad del currículum, en donde se incorporó las discusiones acerca de las clases, género y sexualidad, pero restringidos sobre los estudios de etnicidad y las razas. Emerge la investigación cultural afroamericana, resaltando los intelectuales y los líderes de las comunidades. Asimismo, la teoría curricular y el género establecen el hecho histórico recientemente, en el cual se empleó el psicoanálisis y la fenomenología y la autobiografía para articular las relaciones entre las mujeres y la enseñanza. Al igual, la comprensión institucional del currículum asumió como institución y práctica a los desarrollos del currículum, los cuales implican la planeación, el diseño y la organización, la implementación, la tecnología, la supervisión y la evaluación. Por último, la internalización del currículum. Se podría entender como un proceso de generación de espacios transicionales en los cuales los académicos desde diferentes lugares colaboran en la reconstrucción y descentralización de sus propias tradiciones y conocimientos, mediante lo que son las conciencias de negocios y los aportes de cada uno de los trabajadores en colaborativo. Se presentarán algunos de los autores y sus aportes más significativos dentro de la teoría curricular. Walter Walsh fue un autor del currículum y construcción, la obra más representativa del importante autor. Aaron Rupp fue el autor del primer plan modular del currículum. Caswell y Campbell adoptaron un concepto del currículum como la experiencia en el cual incluye al profesor como orientador del aprendizaje. Ralph Tyler definió el currículum como el conjunto de objetos de aprendizaje seleccionados, que deben dar lugar a la creación de experiencias apropiadas y que tengan efectos acumulativos, evaluables y
contenga la finalidad de que pueda mantenerse en el sistema a la revisión constante de las futuras recomendaciones. Por otra parte tenemos a Hilda Taba, el cual conformó las secuencias didácticas y ejes centrales dentro de la enseñanza. Joseph Chao, la reorganización de las teorías en orientadas a la estructura, los valores, al contenido y al proceso. Robert Gardner incluyó la teoría psicológica en la cognición, secuencia en las unidades de contenido donde el aprendizaje puede ser realizado como un acto simple. Lawrence Stillhouse define el currículum como el intento de comunicar los principios esenciales y las características de una propuesta educativa de manera en que ésta esté abierta a las críticas y permitan los traslados eficazmente hacia las prácticas. Y por último tenemos a Roger Apple. Tuvo una visión más integradora dentro del currículum. La lógica actual de las propuestas curriculares en la educación superior en México. La práctica curricular y evaluación curricular. La práctica curricular y la evaluación curricular en la planeación académica es entendida como el instrumento estructurador de las decisiones y políticas en el cual privilegian el empleo y los procedimientos técnicos y operados. El currículum aparece como un sentido administrativo y burocrático en los principios de la tecnología educativa y el enfoque de sistemas en el cual constituye a las fases teóricas para derivarlas. Si bien el currículum tiene tres dimensiones fundamentales. El primero es el diseño curricular, el segundo el desarrollo curricular y por último la evaluación curricular. Por diseño curricular se puede entender como una dimensión del currículum en el cual se revela la metodología, las acciones, resultados del diagnóstico, moderación, estructura y reorganización de los proyectos curriculares. Si bien la estructura curricular es la tarea que se realiza en todos los niveles de concreción del diseño curricular, el cual asume las matices dentro de la relación a lo que se diseña, las secuencias o estructura que están vinculadas a los procesos curriculares, este influye en las decisiones de las estructuras. Y por último, la evaluación curricular. En todos los niveles y para todos los componentes, el proyecto curricular se diseña en la evaluación que debe de partir de objetivos terminales y establecer indicadores e instrumentos que puedan validarse a través de diferentes vías, al igual como su efectividad puesta en práctica en los proyectos curriculares en cada uno de los niveles en los que se compone. Si bien el nivel curricular son tres. El primer nivel, el cual es la responsabilidad administrativa y educativa. El segundo nivel son las materiales de los proyectos institucionales educativos que especifican los principios y finales del establecimiento. Y por último, el tercer nivel, los cuales son los programas en el aula en el cual se determinan los objetivos didácticos, contenidos, actividades que se desarrollan en las actividades de evaluación y metodologías. En conclusión, el currículum es fundamental para el desarrollo profesional docente. En la enseñanza y el aprendizaje general podemos decir que es la guía para el docente en el cual ayuda en la planificación de los objetivos y aprendizaje que se esperan impartir en los alumnos. Si bien es responsable de todos los agentes involucrados a alcanzar los objetivos, pues bajo el enfoque por competencias se espera conseguir que los alumnos y alumnas se conviertan en individuos con habilidades útiles en su vida diaria y laboral.